las saludo a todas con mucho cariño. Los saludo porque también tenemos varones. Uno. Bendito entre las mujeres. Y qué bueno que podamos reunirnos de nuevo y sobre todo en tiempos tan vulnerables, ¿no? Como los que estamos viviendo. Pues voy a pedirle la palabra del Espíritu Santo para que nos inspire y les voy a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 47. Dice: el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Vosotros no la escucháis, porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron: ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús: yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. Palabra de Dios. Pues sabemos que el tema más candente es este coronavirus, ¿no? Y sabemos que una de las razones por las cuales es amenazante es por el miedo a la muerte, obviamente, ¿no? Y seguramente que nosotros no podríamos decir que eso no es algo natural, pues todos tenemos esa sentencia y la muerte preocupa. Y sobre todo cuando es tan obvio de que los síntomas de un virus así están marcando lo que nos dicen, ¿no? Pero realmente yo pienso que el Señor nos da alarmas a nosotros para que realmente nos preocupemos por lo que realmente es prioritario en nuestra vida espiritual, como es la preparación del corazón. Y qué bueno que, a pesar de lo malo que son las noticias al respecto, de que ocurran en Cuaresma, porque la Cuaresma para nosotros es un don maravilloso, es una unción extraordinaria en la cual la Iglesia nos da a nosotros oportunidades que no tenemos el resto del año, porque la Iglesia es mística, es la Iglesia de Dios, y todas estas estaciones no son un accidente, sino que es el Espíritu Santo quien las ha establecido en el peregrinar de las almas hacia Dios. Entonces, la Cuaresma es una oportunidad que Dios le da a su pueblo para que recapacite y se arrepiente y cambie de corazón. Entonces, es muy común que el mundo dentro del pueblo de Dios esté lleno de religiosidad y no de espiritualidad. Entonces, este tipo de presión que hay sobre el mundo con la amenaza mortal, que de por sí la tenemos, simplemente puede empujarnos un poco más adentro a recapacitar, porque es muy fácil uno darse cuenta de un mensaje muy claro de lo que es una pandemia, como ha sido declarada ya hace un momento. Y es que el hombre es muy pretencioso y cree que está demasiado avanzado, ¿no? Por la tecnología, la ciencia, la industrialización, y se llega a creer que tiene dominio sobre esta vida y que ha conquistado muchas cosas. Y en un momento Dios demuestra que no vale nada de lo que ha inventado, porque a pesar de toda esa tecnología, todo el dinero acumulado, la ciencia, y no pueden solucionar cosas tan sencillas como una gripa extraordinaria, como es este virus. Y todos los poderes humanos quedan a los pies de un virus, completamente desarmados y asustados, y en pánico. Y toda la gente se asusta, y hay gente corriendo, y hay de todo, ¿no? Y esto simplemente es una respuesta muy clara de que este mundo no, por sí mismo no vale nada. Y por mucho que el hombre avance, no ha alcanzado nada, porque si no tiene a Dios no vale nada.
Entonces, en realidad, la campana que está sonando para aquellos que la pueden oír, porque lo peor de todo es que toda esta gente que es idólatra y adora el mundo, que son los que adoran la ciencia y todos estos desarrollos en los que estamos, no van a escuchar la campana. A nosotros nos corresponde no solo escucharla, pero también interceder por ellos, porque son muchas las personas que se mueren y se condenan, y nosotros podemos hacer algo por ellos. Como por ejemplo, hace poco, no sé dónde estaba, pero yo le preguntaba a la gente, ¿ustedes están seguros de que están haciendo su trabajo como pueblo de Dios? Y la respuesta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque cuando empezó el virus en China, la pregunta era, ¿ustedes oraron por los chinos anoche antes de acostarse? Y la mayoría de la gente no se acordó porque primero, pues es un país que es despreciado por Occidente, considerado un país malo. Quién sabe cuántos adjetivos pueden tener ellos, ¿no? Pero la realidad es que para nosotros como pueblo de Dios esa no puede ser la verdad. La verdad es que hay gente enferma y que nosotros estamos llamados a interceder por los enfermos, sin importar la raza, la nación, el origen que tengan. La responsabilidad nuestra es interceder por todos y además orar por la conversión de todos. Y la conversión de todos y sobre todo gente que no tiene a Dios, como un país tan grande como la China, donde la mayoría no conocen a Dios, es para que el corazón de esas personas encuentre alivio en la conciencia y por lo menos se arrepientan antes de morir, ¿no? Porque todo ser humano ha nacido con el conocimiento del bien y del mal, y cuando mueren se encuentran con el Señor y los juzga en sus obras, no en una religión que no les dio, porque a esa gente no les dio lo que nos dio a nosotros. Por lo tanto, en la justicia de Dios, a ellos no los va a juzgar, sino en lo que recibieron. Pero lo importante es que ellos tengan un momento de contrición y puedan entender la realidad de sus vidas personales, y eso es lo que nuestras oraciones hacen. Entonces, cuando hablamos del coronavirus y lo que está pasando en el mundo hoy, para nosotros como pueblo de Dios, estamos hablando de esto no para alarmarnos y pensar que a quién debemos saludar o a quién no, o cómo debemos cuidarnos del que estornuda, sino que para nosotros la misión más grande es interceder por toda la persona que no tienen a Dios, porque eso es lo que importa, que la gente muera en paz, que la gente tenga un acto de conciencia lo suficientemente importante antes de entrar ante el Señor. Y esta es nuestra misión, porque si usted está en gracia de Dios, usted tiene sus cuentas claras con el Señor, ¿de qué se preocupa? O sea, si no es el coronavirus que le trae la muerte a usted, se la puede traer cayéndose de una silla o lo que fuera, pero la muerte le llega a uno cuando le debe llegar, cuando está en gracia de Dios. La muerte no le llega prematura a una persona que esté en gracia, le llega prematura a una persona que no esté en gracia. Por eso, si nos ha de matar ese virus es porque era nuestro día. Entonces lo más importante es estar en gracia. Lo demás no importa. No tiene uno por qué tener miedo, porque de todas maneras se va a morir. Pero lo que sí es que nosotros somos responsables de la humanidad. Esa es nuestra misión. Entonces, la alarma de lo que está pasando en el mundo es una alarma de oración. Tenemos que despertarnos a ser militantes, a interceder y a preocuparnos por las almas. Esa es nuestra más grande preocupación. Obviamente que en términos muy humanos y naturales, todos tenemos que ser prudentes y tenemos que ser responsables. Y obviamente cuando hay una situación de salud así, pues tenemos que tomar las precauciones necesarias y no ser imprudentes. Estas son cosas de sentido común, que de por sí observamos, ¿no? Hay mucho escándalo sobre las medidas que toma la Iglesia, sobre todos los acontecimientos relacionados con la Iglesia, pero lo que sucede es que la Iglesia vive dentro de la sociedad y dentro del mundo.
y la iglesia está sujeta también a leyes y a órdenes que tiene que acatar, ¿no? Porque digamos, por mucho que un obispo crea que Jesús está vivo en la Eucaristía y que la gente no se contamina con la hostia, eso no lo cree el ministro de Salud, ¿no? Entonces, si en la iglesia no obedecen a esas instrucciones, entonces termina el obispo en la cárcel, las iglesias selladas y quién sabe cuántas cosas peores todavía, ¿no? Entonces, esto no justifica las medidas que se puedan tomar, pero también al mismo tiempo nos instruye para que nosotros no caigamos en una histeria religiosa y no nos demos cuenta que la iglesia está dentro del mundo. Y cuando el mundo está en pánico, hay que tener cuidado con todo lo que hacemos, porque tenemos que velar para que nuestra iglesia no sea afectada y perseguida por culpa de una situación de salud, ¿no? Entonces es lo que se llama prudencia, hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado en todo lo que se hace con relación a eso. Hay mucha gente irresponsable en la iglesia, incluso altos jerarcas. Yo conozco personas que no quiero mencionar sus nombres, que promueven cierta religiosidad y fanatismo para perseguir las decisiones de la iglesia, y lo que hacen es crear un caos y crear una situación en la cual solo creará persecución a la iglesia, nada más, ¿no? Porque cuando entramos en fanatismo somos perseguidos. Y con esto no quiero decir que debemos ser liberales y perder la reverencia a la Eucaristía y perder el respeto a nuestras tradiciones sagradas y a todo lo que nosotros profesamos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que no podemos olvidarnos que estamos en el mundo y en este momento el mundo está en pánico, ¿no? Y ustedes saben, hace una hora apenas declararon, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia ya. O sea, esto... Y ya entró el pánico, ya en muchos lugares de Europa se desocuparon todos los mercados, ¿no? Y así está empezando en los Estados Unidos. Así de que ustedes saben que el primer mundo es el mundo más débil emocionalmente. Es una cultura muy desarrollada industrialmente y tecnológicamente y extremadamente subdesarrollada humanamente. ¿Sabe? En el primer mundo es donde más dependencia hay de psicólogos, de terapias de toda clase, donde más problemas hay, porque la gente perdió la capacidad de vivir por sí misma. Nosotros todavía en el tercer mundo tenemos la ventaja de que aquí todavía hay un sentido de familia, hay raíces más fuertes humanas que nos mantienen más fuertes. La gente aquí no se enloquece tan fácil, por decir así, ¿no? Hay uno que otro por ahí, pero en general nuestra sociedad todavía está protegida por una integridad humana mucho más fuerte. Y este tipo de situaciones no nos llevan a la histeria tan fácilmente, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, lean las noticias y se darán cuenta la histeria en que anda el primer mundo, ¿no? Esa histeria ustedes no la ven en Latinoamérica. Hay gente que entra en la debilidad global, ¿no? Se globalizan en su forma de actuar y de repente por pura globalización van a reaccionar así. Pero eso es otro tipo de personas que tienen una cultura extremadamente débil y influenciable. Hay mucha gente así, pero en general nuestra cultura está más protegida en ese sentido, porque tiene más fortaleza humana, ¿no? Eso se va desboronando a medida que crece la clase media y el hombre se vuelve más cómodo y hay más abundancia. Todo esto va dañando al hombre, lo va debilitando, lo cual es una contradicción. Es irónico porque entre más comodidad tenga el hombre y más oportunidades, debía ser más fuerte, ¿no? Pero parece ser que se vuelve más débil y más dependiente, más influenciable. Todo esto, o sea, le quita la fuerza. Es algo absurdo, pero obviamente ese no es el caso de cada persona. Hay gente muy fuerte, sin importar lo que logre en esta vida. Pero hoy tenemos que tener un cuidado muy grande porque nosotros somos llamados a ser columnas de la luz, de la iglesia. Porque ¿qué nos ganamos nosotros con ser personas de oración, personas que somos fieles a la iglesia en nuestra vida sacramental, observando las tradiciones y
en un momento dado entramos en pánico igual que todo el mundo, ¿no? Y estamos todos preocupados de contaminarnos y estamos completamente histéricos, ¿no? Eso negaría completamente todo lo que profesamos. La religión nuestra quedaría valiendo nada. Quedaríamos completamente en ridículo con la gente que no tiene fe, porque nosotros somos supuestamente la esperanza. Si nosotros tenemos fe y creemos en Dios, estos son momentos muy exigentes, porque estos son momentos en que usted va a tener que mostrar lo que tiene, a ver si es que es verdad que tiene fe, o qué va a hacer, ¿no? Porque supongamos que esto continúa y no lo puedan detener. Vamos a hablar de cosas que no es con el ánimo de crear pánico, sino tocando una realidad. Supongamos que este virus no lo controlan y que Dios tomó una decisión. Es muy posible. Ustedes saben el estado en que está este mundo. Yo a veces en preguntas que me hacen en las misiones sobre si yo creo que las señales están dadas para que se acabe el mundo, yo digo, eso nadie lo sabe, porque el Señor mismo nos lo dijo. Pero sí pueden haber señales para que se acabe esta civilización. Eso sí hay señales. Si alguna cosa creo yo que se puede estar acabando, es esta civilización. Ustedes saben que los romanos, el Imperio Romano, que es el último que hemos tenido antes de nosotros, se acabó porque se destruyó moralmente. Llegaron a un estado de depravación tan horrible que eso se desboronó solo. Ahora, ¿acaso es muy diferente este imperio? Este imperio está destrozado, la moral se perdió, se desplomó completamente. Y no es un secreto para ninguno de nosotros. Así de que, si eso es verdad, lo que podemos estar viviendo en este momento es que Dios puede haberle quitado el switch a esta civilización. Entonces miren lo que puede pasar tan fácil. Si este virus no lo controlan, el mundo entero queda aislado, ¿no? El mundo entero queda aislado. Entonces no podremos viajar a ningún lado. Se acaba el combustible, no nos podemos transportar. Se acaba la comida. Entonces empiezan guerras en todas las ciudades por la comida, ¿no? La gente que puede se va al campo a sembrar comida, los que puedan y los que tengan. Sin embargo, la gente va a ir a robarles porque va a haber desesperación por todo el mundo. Entonces se acaba esta civilización, porque ¿cuánto puede durar esta civilización detenida, sin movimiento? No dura nada. Mire que todo el desarrollo que tenemos, y en menos de un mes se colapsa toda la humanidad entera, se colapsa todo lo que hemos construido, queda en ceros, el dinero desaparece porque no vale nada. Entonces, pónganse a pensar lo fácil que suceda eso. Si en este momento estamos en la puerta de una cosa así, si Dios quiere, ¿no? Por eso uno tiene que estar consciente de las consecuencias a las que estamos enfrentados, porque no sabemos qué plan tiene Dios, ¿no? Y fácilmente puede haber sido el diablo el que causó este problema, porque puede haber sido alguna manipulación que se salió de las manos, porque a veces son guerras biológicas y les salen mal, y pueden haber sembrado eso a los chinos y les salió mal y se fue para todo el mundo cuando querían matar a 2 o 3 millones de chinos para asustarlos, y resulta que se contaminó fue el mundo entero. Eso es posible. Son conspiraciones, ¿no?, que uno se puede imaginar, pero sin importar cómo se dio, nada sucede sin permiso de Dios. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo puede ser que dentro de un mes se ha acabado todo, pasó la pandemia y seguimos la vida común y corriente? Y no pasó nada. Se murió un poco de gente, pero no pasó nada. Entonces, lo que yo quisiera enfatizar, lo que yo quiero sacar aquí al frente como bandera, es que todas estas señales para nosotros no son más que un recordarnos Dios de qué es lo que importa. Y lo que importa es nuestra alma. Eso es lo que importa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría, porque vivimos en un mundo idólatra, siempre lo ha sido. Pero este es el reino más grande del materialismo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Nunca se le ha hecho tanto honor al Dios del materialismo como ahora.
Y nosotros sin saberlo, sin darnos cuenta como hemos nacido en él, no nos damos cuenta hasta dónde estamos de contaminados. Ustedes leen la historia de los hebreos que vivieron en Egipto 400 años y se dan cuenta que estaban tan contaminados que ellos no sabían. Y fácilmente se iban a adorar el becerro, iban a adorar esto sin ningún esfuerzo, porque no entendían, estaban tan contaminados, ¿no? Habían perdido su judaísmo. Y el Señor tenía que recordarles, los tuvo que limpiar, pasarlos por el cernidor. Miles se morían en un solo día por castigo del Señor y así. Pero ¿acaso somos muy diferentes nosotros hoy? Este es un materialismo tan grave que uno tendría que examinarse muy profundamente y con la unción del Espíritu Santo para darse cuenta hasta dónde está contaminado con este materialismo. Porque si usted mira con cuidado su vida, podrá encontrar la serie de apegos tan grandes que tiene a este mundo. Y es apenas natural, porque miren que nosotros fuimos creados acá, esto es lo primero que conocimos y que conocemos, y es natural que estemos apegados a lo que conocemos. No es anormal que yo tenga miedo de perder lo que tengo, de lo que yo veo, entiendo, y de lo que he recibido, trabajado, quién sabe cuántas otras razones hay por las cuales yo tengo una relación íntima con el mundo material y con las criaturas, con la gente, con mis sueños, y también mi historia, la historia que yo llevo, todas mis cicatrices, todo el recorrido, todo eso es un tesoro que llevamos, bueno y malo. Uno es una carga cuando es malo y el otro es un triunfo cuando es bueno, que de todas maneras es parte de nuestra vida y es parte de nuestro impulso. Hay cosas de nuestra vida que nos quitan fuerza y otras que nos dan. Entonces es el resultado de nuestra vida en cada persona. Pero al final de cuentas, lo único que importa es cuánto estoy yo verdaderamente asumiendo la realidad espiritual que me saca de este mundo cuando muera. Y eso es lo que muy poca gente le pone cuidado, porque debido al materialismo en que vivimos, nosotros, a pesar de la religión que practicamos, no alcanzamos a convertir el corazón en espíritu, sino que está anclado en el mundo material y la religión solo acompaña el materialismo en que estamos, que todos los apegos, los miedos, las necesidades, todo es lo único que existe con relación a la religión y por lo tanto el espíritu está desnutrido. La prueba está que cuando ocurre una amenaza como esta, hay una cantidad de preocupaciones, pero todas son terrenales, banales, temporales, nada que ver con la vida eterna, porque si uno estuviese tan enfocado en la realidad espiritual que trasciende esta vida, este virus solamente lo impulsaría a ser más santo, nada más. Sería lo único que haría, pero no lo asustaría, no lo preocuparía para nada, porque al contrario, todo lo que nos empuje a nosotros hacia la muerte, a la realidad de la muerte, nos ayuda. Yo hace 2 días publiqué una charla que se llama El Funeral. No sé si alguna de ustedes la ha visto. Esa charla la di en Uruguay hace poco en un retiro. Hicimos un retiro de 3 días y al final esa charla no estaba programada. Pero al final yo les dije, voy a compartir con ustedes una reflexión sobre la muerte. Ya de que hay una amenaza tan grande con este virus sobre la muerte, digo, vamos a hablar sobre la muerte, porque en realidad no hay que hablar del coronavirus, sino de la muerte. Entonces, en esa reflexión, lo que estaba haciendo yo era trayendo la conciencia de esta mortalidad para que nosotros no acampemos muy cómodamente acá, ¿no? Porque es que con mucha facilidad le podemos perder de vista la muerte, a pesar de estar sentenciados. Es como un reo que está sentenciado a muerte en una cárcel, olvidarse que lo van a matar, ¿no? Y que está sentenciado a muerte. Uno no puede olvidar la sentencia que lleva, pero al mismo tiempo uno no puede estar esclavo a la muerte. Uno no puede estar pendiente
de que la muerte es la que lo maneja. Porque es que pongan a pensar bien y de pronto descubrirán que la muerte puede manejar parte de su vida. Hay personas que tienen un problema serio con la muerte, muy grave, y lo llevan guardado y muy silencioso, pero maneja sus vidas. Y esto no puede ser así, porque si nosotros somos cristianos de verdad, la muerte no nos puede manejar. Por eso la palabra dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque se habla de que el Señor derrotó la muerte. Y ahora, hay algo importante para reflexionar acá, y es esto, y vale la pena recordarlo. El Vía Crucis, el Calvario, pues obviamente que es un escenario trágico porque es un hombre maldito que está condenado a muerte cargando una cruz que es un símbolo de maldición, sacado de la ciudad, afuera de los muros de la ciudad donde mueren la basura, lo peor de la sociedad. Todo es la imagen del perdedor, el que perdió, el falso profeta, todo lo peor. Es el que va arrastrando esa cruz, ¿no? Eso es para el mundo, lo que eso representa. Pero ese que hizo que ese hombre apareciera así, que es el diablo, es el que va amarrado a esa cruz. Y cuando muere el Señor en la cruz, el que queda derrotado fue el que lo llevó hasta allá. El que hizo que lo mataran, ese es el que queda derrotado. Pero ante los ojos del mundo, el que perdió fue el que murió ahí en esa cruz. Entonces, des en cuenta, uno no puede engañarse con las imágenes del mundo, porque el mundo es contradictorio. Lo que parece que uno ve, que parece ser que por sentido común es lo correcto, es quizás lo más incorrecto, es lo opuesto. Entonces, cuando usted ve una amenaza tan grande como este virus, la realidad es que de pronto lo que está haciendo ese virus es fortaleciendo la vida en el corazón de los que entienden. Por eso Jesús siempre decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea. Siempre decía eso. ¿Y por qué? Porque cuando suenan las campanas de acontecimientos extraordinarios en la vida nuestra, es una llamada de atención que hace el Espíritu para que el que tenga oídos, que oiga. Eso es. Y entonces uno nunca puede engañarse. Si el mundo se engaña tan fácilmente con el Calvario y considera un perdedor al Nazareno, ¿se imagina cuántos errores comete el mundo con todo lo que pasa en el mundo? Vemos toda esta gente que muere de hambre en tantos países donde la gente muere todos los días de hambre, y por eso el ateo justifica su ateísmo, porque dice, si Dios existiera, estos no morirían de hambre, ¿no? Y así hay muchas realidades racionales de ese nivel que llevan al hombre a tomar conclusiones y decisiones y posiciones completamente erróneas simplemente por la visión superficial de la vida. Y cuando hablamos así, estamos hablando de todos nosotros, porque nosotros todos tenemos un pedazo de lo que yo estoy diciendo. Hay áreas nuestras que están muy desnutridas con relación al espíritu, y a veces las cosas que vemos son las que concluimos y no miramos más allá de eso. Por eso nos engañamos con la gente a veces, porque a pesar de que el proverbio dice podemos ver caras pero no corazones, sin embargo todo el tiempo nos engañamos con las caras, porque se nos olvida que la cara y el corazón no necesariamente son lo mismo, ¿no? Y esa lectura se aplica a todo en general. La cara de los acontecimientos no necesariamente es el corazón de los acontecimientos. Entonces, uno tiene que más bien conectarse con lo que está dentro, con lo interno. Y ahí es donde está Dios. Dios está adentro, no afuera. Afuera se presenta el Señor en imágenes, pero adentro se presenta en espíritu. Por eso se dice, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y lo hemos recibido como una fuerza que viene del cielo para rescatarnos de las tinieblas. Pero estas tinieblas no podemos nosotros superarlas a no ser de que entendamos lo que hemos recibido.
uno puede vivir de acuerdo a la naturaleza transitoria o puede vivir de acuerdo al espíritu permanente, el espíritu eterno. Y la diferencia es muy grande porque usted puede observar con claridad las personas que caminan y tienen convencimiento de que van a resucitar, tienen un sentido de la vida eterna. Y las personas que caminan con una religiosidad y que viven aterradas y en crisis con las cosas del mundo porque su religión no les supera los eventos naturales. Entonces son un escándalo para la iglesia, un escándalo para la familia, un escándalo para todos los que los conocen porque son un antitestimonio. Porque si uno realmente tiene fe y realmente Dios vive en uno, ¿de qué se puede asustar? ¿O cuáles son las crisis en que está? ¿O a qué se debe que no tenga esperanza, que no tenga fortaleza, que no tenga la sabiduría que necesita para resolver sus cosas, ¿no? O sea, ¿en qué andamos? Por eso no podemos engañarnos, ¿no? Y debemos tener esa certeza de que somos sinceros con lo que somos, porque uno no puede engañarse, y mucho menos engañar a Dios. Usted tiene que desafiarse y descubrir quién es y en qué anda para que Dios le ayude. Porque mire, el mejor favor que usted se puede hacer es tener un acto de sinceridad con Dios y consigo mismo. Y descubrir en qué anda y decirle al Señor, mira en lo que estoy. Yo necesito cambiar, necesito elevarme, yo necesito salir de esta miseria en la que estoy estancado. Porque no puedo seguir así. Por un lado, profesando mi fe como si tuviera a Dios en el corazón, y por otro lado, viviendo como el que no tiene a Dios porque todo me aterra, todo para mí es un obstáculo en la vida y las cosas más pequeñas me crean las crisis más horribles porque soy una persona que no ha entendido lo que he recibido y además no le he dado paso a eso que recibí para que se haga vida en mí. Esa libertad no la tengo, lo cual es una tragedia, porque es como desperdiciar una herencia, la herencia más grande, y despilfarrarla. Eso es lo que hace uno cuando uno se preocupa demasiado, cuando entra en pánico muy fácil, cuando es histérico, cuando es una persona llena de conflictos todo el tiempo. El Espíritu lo está mirando a uno y dice, no has entendido nada. Y esa religión que tienes es basura, porque eso no sirve de nada. Al contrario, estás escandalizando a la gente, estás quitándole la fe a los débiles. Y eso es lo que sucede. Por eso es tan peligroso vivir así, porque tienen una cuenta muy delicada con el Señor, porque uno no tiene por qué estar así. A nosotros nos han dado un espíritu de fortaleza, de sabiduría, un espíritu que nos da a nosotros la capacidad para entender qué es lo que tenemos que hacer en todo momento, qué decisiones tenemos que tomar en todo momento. Y es importante tener eso claro, porque los tiempos que estamos viviendo, y no porque venga yo a sembrarles pánico a ustedes, lo último que yo quisiera, ¿no? Eso no es lo que yo hago, pero sí a darnos luz sobre lo que nos ha tocado en este mundo a nosotros. Estamos acá. Y el Señor nos dio este tiempo a nosotros. Y somos responsables de esto que Dios nos dio, de la vida en este momento, no la vida de ayer, y la de mañana no sabemos si la tenemos, pero hoy, ¿en qué mundo estamos? Estamos en un mundo totalmente perdido. El mundo nunca ha sido bueno, pero ahora sí que está malo. Y sabemos nosotros que esto no es un juego. O sea, cuando usted ve toda esa gente loca en la calle, en esos desfiles que hacen y los daños que hacen y las locuras que gritan, y esa gente necesita ayuda. Uno fácilmente los odia, uno fácilmente los desprecia y uno fácilmente se escandaliza. Claro, porque son cosas horribles, ¿no? Uno ver seres humanos así, blasfemando, rompiendo iglesias, destruyendo, haciendo cosas espantosas, negando a Dios en todas las esquinas. Eso duele, ofende, lo irrita a uno y es una prueba de amor muy grande, porque el trabajo que tenemos en esta vida es que tenemos que ser responsables de esa gente también. Con esto no quiero decir que vamos a salir a abrazarlos, ¿no? Pero sí quiero decir de que hay que cambiar el corazón cuando los miramos y cuando estamos viendo lo que hacen.
ahí tiene que cuidarse uno mucho de cómo está el corazón de uno asumiendo eso, asimilándolo, ¿no? ¿En qué forma? En eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque el corazón se puede corromper. En este mundo uno no tiene sino dos caminos, o se purifica o se corrompe. Y como vivimos en un mundo tan corrompido, hay que tener un cuidado inmenso de no corromperse, porque es lo más abundante. Abunda más la corrupción que la pureza, abunda más la desobediencia que la obediencia, abunda más el desorden que el orden. O sea, todo está al revés. El malo es el más popular y el que más poder tiene. El bueno es perseguido, pisoteado, burlado, ridiculizado. Y el trabajo nuestro es entender que el reino de Dios no es de este mundo. Eso lo sabemos. Y entonces tenemos que vivir como tal. Por eso la palabra dice: los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y esto tiene que estar claro. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Por eso no podemos nosotros esperar, superar la velocidad y la astucia de la gente mundana. Ellos nos van a ganar en eso. Por eso vemos toda esta política corrupta del marxismo, el comunismo, todos esos ismos, ¿no? El feminismo, todo este relativismo, y vemos que la ventaja que tienen en todo sentido es inmensa, porque cuando no hay escrúpulos, no hay Dios, no hay nada, entonces no hay límite de lo que uno pueda hacer. Hace trampa en todo, y la mentira se convierte en una bandera con la cual trabaja, y cuando hay mentiras en todo lo que se hace, pues hay ventaja, ¿no? Porque simplemente se sale adelante con la sangre de los demás y con la vida de los demás, sin importar nada, y no hay ninguna culpa ni nada, porque Dios no está ahí. ¿Y cómo hace uno para vivir en un mundo así? Sin contaminarse, sin corromperse. ¿Cómo hace para no llenarse de odio, de resentimiento, de desesperanza? ¿Cómo hace? Pues no puede hacerlo solo. Por eso el trabajo nuestro es entender la cruz y entender cómo unirnos al Señor. Por eso esta Cuaresma es una oportunidad para pedirle a Dios que nos ayude a unirnos a esa cruz, porque la cruz es nuestra salida. Dense en cuenta cómo en esa cruz es como se vence al demonio, y cómo, a pesar de que el mundo creía que ser el perdedor, el demonio fue el que quedó derrotado, ¿no? A pesar de todo lo que hizo, de todos los daños que hizo, y todo ese drama de la cruz tan espantoso. Sin embargo, el diablo no pudo salir de la muerte, quedó sepultado, porque nunca podrá entrar al cielo ya, ni él ni ninguno de sus demonios. En cambio, el Señor resucitó, y encima de todo, nosotros también, si caminamos con Él, en obediencia. Y eso es lo importante, ¿no? Ahora, para concluir, yo diría esto: el mundo se va a complicar más de lo que nosotros vemos. Esto se va a poner peor. Hay casos, mire, las profecías de antaño, muchas, inclusive de miles de años atrás, hablan de que los hijos de Dios en estos tiempos quisieran no haber nacido. Mucha gente morirá masivamente por muchas razones, una por plagas como esta, otra por quién sabe cuántos eventos nos podrán esperar. Y no necesariamente es el fin, pero sí es parte del dolor de la tribulación, ¿no? Que es la gran purificación, que quién sabe cuánto durará, no sabemos. Pero no es ningún secreto para nosotros que esto se está empeorando, ¿no? Porque ¿por dónde se va a mejorar? Si los seres humanos se perdieron como están de perdidos, ¿cómo se puede mejorar este mundo? Por donde usted lo mire, esto está al revés. Entonces, ¿cómo va a mejorarse? De la única manera que tal vez se mejoraría es si el Señor, como dije antes, le quita el switch a esta civilización y se acaba todo, y la gente queda primitiva, ¿sí? Arrancando de cero otra vez, en el campo, comiendo raíces, quién sabe. ¿Y cuántos podrán subsistir así? Pues muy pocos. La gente no sabe vivir así. Entonces la mayoría morirán, quién sabe, o se matarán entre sí. Pero
a lo mejor no llega a ese extremo, pero también hay que tener en cuenta que esto no se va a poner mejor. Y no se necesita ser una persona fatalista, negativa, que trae noticias de terror. No se necesita, porque estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de algo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Miren ustedes la tristeza que es. Yo tengo nietos, muchos de ustedes tienen hijos y están educándolos, y uno se pone a pensar qué mundo les tocó, ¿no? Porque muchos de nosotros somos mayores y no nos queda seguramente mucho tiempo, pero cuando uno ve a la gente joven, dice uno, ¿qué mundo les tocó? ¿En qué mundo podrán vivir? En burbujas a lo mejor, ¿no? Porque hasta el planeta se está acabando, destruyendo. Entonces, eso es lo que sucede, pero al mismo tiempo, Dios tiene un plan perfecto. Y todo esto que sucede es porque Él lo permite. Y si Dios permite esto, es perfecto. Por eso decía, el Calvario es una contradicción, porque lo que se ve en el Calvario no es lo que la gente cree. Lo mismo pasa con este planeta, con la humanidad. Lo que vemos de toda esta degeneración y la gente acabando con el planeta y todas estas cosas que ocurren tan malas, seguramente no es nada de lo que vemos, sino otra cosa que Dios está haciendo y que lleva al triunfo de Dios, a pesar de toda esta miseria. Detrás de todo esto está el triunfo. Por eso no podemos desmayar, no podemos asustarnos, no podemos desesperarnos. Tenemos que entender que Dios tiene un plan. Entonces, al final de cuentas, lo único que importa es que nuestra relación con Dios esté en orden, porque Él nos cuida a nosotros, Él nos cuida y cuida a los nuestros, y con seguridad que lo hace. Y seguramente muchos de ustedes tienen la prueba de eso, que Dios nos cuida, pero la condición para que nos cuide es nuestra fidelidad. Tenemos que ser fieles, y no fieles como gente mediocre que entra y sale de la realidad con Dios, sino que está con Dios. Y estos no son tiempos para jugar con la tibieza. Yo digo, si alguna cosa hay peligrosa hoy para usted hacer, es la tibieza. Cuídese de eso, porque donde usted sea un católico de esos que entra y sale, Dios mío, que en una salida de esa lo vuelve en pedazos. Y eso es así, porque el diablo está furioso. Entre más pasa el tiempo, más se acerca el regreso del Señor de todas maneras. Y más desesperado el diablo, porque se le va a acabar el tiempo. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de ser mediocres. Ahora, esto suena exagerado, pero yo no vengo aquí a darles a ustedes mediocridades ni una cátedra doctrinal. De eso tienen lo suficiente ustedes. Yo vengo a decirles algo que yo sé que es lo único que tenemos que hacer. Y sería mi mejor regalo para ustedes. Y no es nada que ustedes no sepan, pero es lo único que podemos hacer. Y es santifíquense. Miren, no lo duden ni un segundo. Lo único que pueden hacer ustedes es santificarse. No piensen en nada más. Si no hacen eso, ahí sí que estamos en problemas. Les aseguro que si ustedes no hacen eso, la vida que les espera es asquerosa, espantosa, porque el diablo por la mediocridad se mete y las hace pedazos la vida, se las destruye, porque este mundo está en la oscuridad más grande que se puedan imaginar. No la podemos ver, si la viéramos moriríamos enseguida, pero la oscuridad que hay sobre el mundo es espantosa. Por eso no podemos darnos el lujo de hacer nada más que santificarnos. Haga usted, atrévase, sea valiente, atrévase a arrodillarse y pídele a Dios solo eso. Usted cuando rece todos esos rosarios y vaya a todas esas misas y haga todas esas peregrinaciones, no le pida a Dios sino una sola cosa, su santidad, porque lo demás todo viene por añadidura. Si usted pide eso, el Señor cuida de todo lo suyo, porque le pidió lo más importante. Miren lo que pidió Salomón, la sabiduría, que era lo que más necesitaba él. Y lo demás todo se lo dio, porque no se lo pidió. No se lo pidió. Y si nosotros le pedimos a Dios lo verdaderamente importante, lo único que importa, y lo único que protegerá a toda la familia, lo único que verdaderamente tiene sentido es la santidad.
Eso es, nunca nos arrepentiremos de hacer eso, porque el cielo entero baila por eso. El ángel guardián está solo esperando eso. ¿Sí? El ángel guardián, quién sabe cuántas cosas ve que usted hace que son buenas, ¿no? La forma en que usted ora, la forma en que usted hace todo lo que hace con su religión. Pero el ángel está esperando otra cosa. Dice, pero eso no lo lleva a ningún lado si usted no pide lo que más importa, que es santificarse. Y verdaderamente santificarse. Y santificarse no es volverse un santurrón, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. No es volverse un santurrón, sino santificarse es volverse bueno. Pero bueno de verdad, bueno, una persona buena. Y para eso hay que trabajar. Y además solo no podemos hacerlo. El Señor tiene que estar con nosotros, uno tiene que unirse a esa cruz. Es la única manera de santificarse. Crucificarse con el Señor de verdad. Y el Señor es muy fiel. Porque cuando uno le pide lo más importante, que es lo único que importa, Él se lo da. Él se lo da. Hay muchas cosas que no le da el Señor a uno y uno las considera muy importantes. Y son importantes. Pero tal vez no para Dios, porque Dios sabe lo que es más importante para nuestra salvación. Y por lo tanto, si le pedimos lo más importante al Señor, estamos en lo que estamos. San Pablo concluye así, dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mucha gente se la pasa pensando cuál es la voluntad de Dios y miran por todo lado a ver dónde está. Es una sola cosa, nuestra santidad, nada más. Lo único que quiere, y el cielo entero. Si un alma del purgatorio pudiera aparecer acá y decirnos algo, santifiquen su vida, ya. Es todo lo que le van a decir, nada más. Porque precisamente lo que están haciendo en el purgatorio, ¿qué es? Llenando todos los vacíos de amor que tiene el alma cuando muere. O sea, la falta de santidad en tanto espacio de la vida que se tiene que llenar en el purgatorio para poder completarse, para poder llenarse de luz. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y miren que nosotros no podemos llenar todos los vacíos de amor por sí mismos. Y cuántos momentos tenemos en el día solamente donde no amamos, ¿no? Solamente en la calle con la gente que nos cruza. ¿Será que los amamos a todos? Pues no, hay mucho vacío de amor, mucho. Pero con el Señor todo se completa. Porque Él nos completa lo que nos falta, siempre y cuando Él sepa que eso es todo lo que queremos alcanzar. Porque al Señor le importa la intención del corazón, la decisión que yo tomo. Yo quiero hacer eso, yo solo no lo alcanzo, pero lo que no alcance me lo completa el Señor, porque Él sabe que eso era lo que yo quería alcanzar. Y esa es la misericordia de Dios, y de ahí debo prenderme yo. Voy a pedirle al Señor la palabra para que sellemos en esta palabra todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice, Dios siempre justo. ¿Cuál es pues la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras, ante todo a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios, pues que, si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo, Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios al descargar su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, sino, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? Esos tales tienen merecida su condenación. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno.
No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre. Ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante Él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por la vida de cada uno de nosotros y le pedimos misericordia para que nosotros entendamos que nuestra vida es corta, que el tiempo ya se avecina para encontrarnos con Él, que aquí ninguno de nosotros sabemos si nos llama esta misma tarde y tenemos que ser conscientes de lo importante que es preparar esta alma y no dejarnos engañar de todo esto, sino tener los ojos puestos en la verdad y en lo que verdaderamente el Señor nos ha mostrado como nuestra salvación y nuestro destino, que es la ciudad de luz, la Santa Jerusalén del cielo. Allá es donde debemos poner los ojos, para que nada acá nos alarme ni nos atormente y nuestra vida esté centrada en el crecimiento que necesitamos para alcanzar esa salvación. Amén. Amén. You are my life, Jesus, my God. You are my life, Jesus, my